Mi madre me entregó al sistema de acogida para quedarse con mi padrastro abusivo, pero años después quiere hablar del pasado, y mis hermanos descubren todo. Necesito una perspectiva externa sobre si sería el imbécil en esta situación. Tengo 21 años, 21M. Terminé en el sistema de acogida cuando tenía 9 años, por el abuso que sufrí a manos de mi padrastro, un hombre al que mi madre siempre eligió por encima de mí. A pesar de toda la ayuda e intervenciones que se suponía debían protegerme, mi madre se negó a echarlo de casa. Incluso después de tener una orden de restricción contra él, lo dejó volver a nuestras vidas una y otra vez. Mientras tanto, tuvo 2 hijos más con él, mis medios hermanos, uno de 19, 19M, y otro de 16, 16M. Llegó un punto en que era evidente que, sin importar lo que pasara, ella siempre lo dejaría volver y me seguiría usando como su chivo expiatorio para todo lo malo. Finalmente, el sistema decidió separarme de ellos. Después de que me sacaron de la casa, mi madre pudo quedarse criando a mis hermanos como si nada hubiera pasado. Por lo que sé, mi padrastro nunca les puso una mano encima. Mi madre y él siguen juntos. Lo sé porque he revisado su Facebook más veces de las que me gustaría admitir. Crecer sabiendo que mi propia madre prefirió perderme antes que luchar por mí fue devastador. Ella podría haberme mantenido a su lado si simplemente lo hubiera dejado, pero no lo hizo. Ese abandono me dejó cicatrices profundas y muchos problemas emocionales que arrastro hasta hoy. Para empeorar las cosas, cortó todo contacto conmigo casi en cuanto entré en acogida. Ni siquiera se presentó a las visitas ordenadas por el tribunal. El sistema tampoco fue fácil. Pasé por 3 familias distintas, y recién en la última, empecé a recibir terapia para entender todo lo que me había pasado. Hace unos días, de la nada, recibí un mensaje por Facebook de mis hermanos, 19M y 16M. Me dijeron que habían estado pensando mucho en mí y que querían conocerme. Incluso mencionaron que mamá a veces habla de mí y se pregunta cómo estoy. Dijeron que les gustaría iniciar algún tipo de relación si yo estaba dispuesto. El mayor, 19M, incluso ofreció conducir para venir a verme donde fuera que estuviera en el país. Fueron amables en su mensaje, y la verdad, no tengo nada en contra de ellos. Al principio pensé en ignorar el mensaje, porque no quiero tener nada que ver con mi familia biológica, pero entonces me cruzó un pensamiento oscuro. Esta podría ser mi única oportunidad de revelar la verdad, de exponer al monstruo que fue mi padrastro. Podría contarles todo lo que me hizo, todo lo que soporté, y dejar que la verdad los golpee como un tren. Sé que si hago eso, probablemente destruya cualquier posibilidad de tener una relación con ellos. Pero siendo honesto, no estoy seguro de que quiera tenerla. Le conté mi idea a un amigo, y me dijo que era una pésima idea, que no lograría lo que estoy buscando. Dijo que lo más probable es que solo piensen que soy amargado y cruel, y que no cambiaría en nada su visión sobre su padre. Pero por otro lado, si yo estuviera en su lugar, querría saberlo. Si mi padre hubiera sido así con otros niños, me gustaría saber la verdad. No tengo idea de cuánto saben realmente sobre por qué fui llevado al sistema de acogida. Así que, ¿sería yo el imbécil si les contara todo? Después de pensar mucho en todo lo que me dijeron, y también de hablarlo con mi terapeuta, me di cuenta de algo importante. Mi plan inicial de contarles a mis hermanos todo lo que hizo mi padrastro no era realmente por ellos. Era porque yo todavía cargaba con mucha rabia y dolor por el pasado. Y eso, siendo sincero, no sería justo para ellos. Varios de ustedes me hicieron ver que probablemente mis hermanos no saben toda la historia y que no tienen culpa de nada. Y eso me golpeó fuerte. Así que decidí darles una oportunidad sin arrastrar todo ese peso desde el principio. Le escribí a mi hermano mayor, 19M, y le dije que me gustaría verlos. No mencioné nada sobre mamá ni sobre el padrastro. Pensé que si íbamos a empezar algún tipo de relación, lo mejor sería hacerlo poco a poco, sin descargar todo lo pesado de inmediato. Terminamos encontrándonos en una cafetería. Estaba muy nervioso, pero cuando los vi, me sorprendió lo bien que se sintió. Fueron amables, naturales, incluso divertidos. Hablamos de cosas normales. ¿Qué habíamos estado haciendo? Nuestros equipos de fútbol favoritos. Tonterías así. Fue extraño lo fácil que resultó la conversación. En un momento, el menor, 16M, me preguntó por qué había terminado en el sistema de acogida. Me tomó por sorpresa. No quería mentir, pero tampoco sentía que ese fuera el momento para abrir todo ese tema.
Así que respondí de forma general. Le dije que en ese entonces las cosas en casa eran complicadas y que, en ese momento, lo mejor para mí fue salir de allí. El menor quiso seguir preguntando, pero el mayor lo interrumpió enseguida y le dijo que lo dejara. En ese momento sentí un alivio enorme. Al final, me alegra haber ido. Ellos me preguntaron si podíamos seguir en contacto, y les dije que sí. Todavía no sé cuánto quiero compartir sobre lo que pasó realmente, pero por ahora estoy intentando centrarme en construir una relación con ellos desde el presente, sin que el pasado lo ensombrezca todo. Me di cuenta de que, aunque mi historia es parte de quien soy, no tiene por qué decidir cómo van las cosas entre nosotros ahora. Así que, gracias otra vez a todos los que me ayudaron a ver las cosas con más claridad. Me siento mucho más tranquilo e incluso un poco esperanzado. Estoy contento de no haber seguido mi primer impulso de soltar toda la verdad de golpe. Veremos qué pasa de aquí en adelante. Pero por primera vez en mucho tiempo me siento cautelosamente optimista. Antes de contar lo nuevo, quiero aclarar algo. Leí muchos de sus comentarios en mis publicaciones anteriores. Algunos decían que era egoísta por no haber contado todavía lo que hizo mi padrastro. Otros decían que era un cobarde por siquiera pensarlo. También hubo quienes me acusaron de permitir que mi abusador se saliera con la suya, al no decirle todo a mis hermanos. Recibí mensajes privados llamándome mentiroso, e incluso apologista del abuso. Solo quiero recordarles que nunca dije que no iba a hablarles sobre mi pasado. En mi última publicación expliqué que estoy aprendiendo a hacerlo de una forma más sana, con ayuda de mi terapeuta. Pero parece que muchos creen saber mejor que yo cómo debo manejar mi propia historia, y sinceramente eso duele. Sé que cualquier decisión que tome va a molestar a alguien. Si hablo, me juzgan. Si no hablo, también. Pero estoy tratando de manejar esto a mi manera, paso a paso, sin volver a lastimarme. Así que, por favor, si van a comentar, háganlo con respeto. No busco halagos ni lástima, solo comprensión. Detrás de esta pantalla hay una persona real que aún intenta sanar. Dicho esto, en la última semana me reuní 3 veces más con mis hermanos. Una vez con ambos, y 2 veces solo con el mayor, 19M. No sé cómo explicarlo, pero entre nosotros surgió una conexión inmediata. Algo que ni siquiera sabía que deseaba. Me encanta pasar tiempo con ellos, y eso me resulta increíble, considerando que hace poco pensaba que nunca más quería tener contacto con mi familia biológica. En nuestro último encuentro, solo con el mayor, fuimos al cine y luego a comer algo. Hablamos de nuestros planes, de su trabajo, de cosas cotidianas, hasta que la conversación giró hacia mí y mi época en el sistema de acogida. Le pregunté qué le habían contado sobre mí. Dijo que prácticamente nada, solo que mamá a veces me mencionaba, pero nunca con detalle. Le pregunté qué recordaba él de aquella época y por qué creía que me habían llevado. Me dijo que tenía recuerdos vagos, otros más claros, pero que nunca supo con certeza qué había pasado. Recordaba muchas peleas entre mi padrastro y yo. Luego, bajó la mirada y me dijo que había un recuerdo muy nítido, pero que no sabía si debía contármelo. Le dije que estaba bien, que podía hacerlo. Su voz tembló un poco cuando habló. Me dijo que me recordaba con unos 8 años, completamente desnudo, con un collar de perro, mientras mi padrastro me obligaba a comer comida de perro. Dijo que también recordaba cómo su padre me golpeaba con el cinturón mientras lloraba. No supe qué decir. Ese recuerdo era real. No fue solo una vez, pasó varias veces. Me puse a llorar, y él se disculpó por haberlo mencionado. Le dije que no tenía por qué disculparse, que en el fondo me aliviaba saber que alguien recordaba algo, que no estaba loco. Él asumió que ese abuso fue la razón por la que me sacaron de casa. Asentí. Le pregunté si alguna vez su padre lo había maltratado a él o a nuestro otro hermano. Dijo que no, que jamás los había tocado, pero que tampoco era una figura afectuosa. Nunca fueron padres cariñosos, dijo, pero tampoco malos, al menos con nosotros. Seguimos hablando sobre la infancia. Me sentí sorprendentemente cómodo. Tal vez porque él ya sabía parte de la verdad. Me hizo varias preguntas y traté de responder con calma. También le conté que, a causa del trauma, hubo momentos en que ya no quería seguir viviendo. Él se quedó callado unos segundos. Luego se disculpó de nuevo, diciendo que ojalá hubiera hecho algo, que ojalá me hubiera defendido. Le dije que nada de eso fue su culpa, ni mía, que éramos solo niños,
y que lo único que podíamos hacer ahora era seguir adelante. Cuando nos despedimos, cada uno volvió a su casa. Más tarde me mandó un mensaje diciendo: «Me alegra que hayas crecido, que sigas aquí». Fue raro, pero sincero. No puedo creer que hace apenas unas semanas pensaba que jamás volvería a hablar con ellos. Y ahora tengo un hermano con el que puedo compartir algo real. Me siento aliviado. Y por primera vez en mucho tiempo, un poco querido. Hola a todos. Han pasado 16 días desde mi última actualización. Y quería contarles cómo han estado las cosas. Sigo intentando construir una relación con mis hermanos, pero está siendo más complicado de lo que pensé. Al principio todo iba sorprendentemente bien, pero ahora me doy cuenta de que cada uno de nosotros está tratando de entender una versión diferente de nuestro pasado compartido. Después de que R19M recordara aquel episodio del abuso, tuvimos más conversaciones sobre lo que viví. Ya no quería seguir caminando sobre cáscaras de huevo, así que decidí abrirme un poco más, aunque con cuidado de no abrumarlos. Aún así, J16M ha estado más distante desde entonces. No puedo evitar pensar que está luchando por procesarlo todo. Y lo entiendo. Es mucha información para alguien que no tenía ni idea de lo que realmente pasaba en casa. Ni siquiera le conté todos los detalles. Solo le dije que su padre me había maltratado cuando era niño, y que esa fue la razón por la que me pusieron en acogida. Pero incluso eso fue demasiado para él. R ha sido muy solidario, pero también noto que está empezando a cargar con el peso de todo. Hace unos días tuvimos una conversación intensa en la que me confesó que se siente dividido. Por un lado, ama a su padre. Por otro, ahora sabe qué tipo de monstruo fue conmigo. Está atrapado entre dos realidades: el hombre que conoció y el hombre que destruyó mi infancia. No lo dijo abiertamente, pero creo que se siente culpable por no haber vivido lo mismo, como si yo hubiera sufrido por ambos. Le repito que nada de eso fue su culpa, pero puedo ver que le afecta. Aún así, seguimos viéndonos casi 3 veces por semana, y cuando estamos juntos, todo se siente más ligero, más normal. Reímos, hablamos, y por momentos me olvido de todo lo demás. Con J. En cambio, la situación es distinta. Intenté escribirle para vernos, pero siempre encuentra una excusa. No lo culpo. Le lancé una verdad muy dura, y probablemente necesite tiempo. He aprendido que cada persona procesa el dolor y las revelaciones a su propio ritmo, y que a veces lo mejor es dar espacio. A pesar de todo esto, me siento un poco más liviano. Compartir mi historia, aunque sea por partes, ha sido difícil, pero también liberador. Pasé tantos años cargando con todo solo, y ahora, al poder hablar de ello, empiezo a entender que también merezco ser escuchado. Sigo yendo a terapia, y mi terapeuta ha sido increíble ayudándome a encontrar el equilibrio entre abrirme y protegerme al mismo tiempo. Pero algo inesperado sucedió. Mi madre me escribió. Después de tantos años sin contacto, me mandó un mensaje por Facebook. Dijo que quería hablar del pasado y que me extraña. Fue la primera vez en años que escuché algo directamente de ella, y no sé cómo sentirme. Parte de mí todavía está furiosa por todo lo que permitió, pero otra parte siente curiosidad. ¿Realmente cambió? ¿O solo quiere borrar el pasado sin asumirlo? No le he respondido, y honestamente, no sé si lo haré. No sé si es demasiado tarde para reparar algo que se rompió hace tanto. Por ahora, quiero enfocarme en mis hermanos. En R, que me ha demostrado una empatía que nunca esperé. Y en J, que espero que con el tiempo pueda entender que nada de esto fue culpa suya. No todo puede arreglarse, y está bien. Hay heridas que no se cierran del todo, pero aprendes a vivir con ellas. Gracias otra vez por todo el apoyo. Leer sus comentarios me ha ayudado a sentir que no estoy solo en este proceso, y eso significa más de lo que imaginan. Desde mi última publicación, me quedé muy confundido con el mensaje de mi madre. No habíamos tenido casi ningún contacto desde que me sacaron de casa, y su repentina intención de hablar del pasado me dejó con un nudo en el estómago. Después de pensarlo bastante y de leer muchos de sus consejos, decidí que lo mejor para mí era no responderle. No la bloqueé, pero simplemente no contesté. Sentí que cualquier conversación con ella ahora mismo solo iba a hacerme retroceder en mi proceso de recuperación. Incluso enviarle un simple mensaje podría hacer que mi salud mental se desmoronara, y no quiero volver a ese lugar. Poco después de eso, J16M me escribió.
Me pidió que nos viéramos y me alegró, porque desde que hablé con ellos sobre lo que su padre y mi madre me hicieron, él había estado más distante. R, 19M, no pudo venir, aunque lo invité. Así que terminamos siendo solo J y yo. Fuimos al cine. Reímos un poco. Parecía que todo estaba bien. Hasta que él empezó a hablar de mamá. Dijo que ella realmente quería verme, que estaba arrepentida, que me extrañaba. Le respondí que simplemente no estoy listo, y que, sinceramente, no sé si algún día lo estaré. Él me miró con una mezcla de frustración y tristeza, y me dijo que era egoísta de mi parte no hablar con ella, al menos una vez. Intenté explicarle que no se trataba de venganza, sino de protección, que todo lo que ella permitió me destruyó durante años, y que no puedo fingir que eso nunca pasó. Entonces dijo algo como, ya no es la misma persona, o algo parecido. Pero lo interrumpí. Le pedí por favor que dejáramos el tema, y le advertí que si seguía insistiendo, lo dejaría en la estación de tren y daríamos por terminado el día. Él me llamó idiota, y me dijo que lo llevara de vuelta. Así que lo hice. Lo dejé en la estación, y poco después me bloqueó de todo. No voy a mentir, eso me dolió más de lo que pensé. Un par de días después, R me llamó. Me contó que J estaba muy molesto, y que andaba diciendo en casa que yo era egoísta, y que solo pensaba en mí. R me dijo que, aunque me apoya, tal vez sería mejor mantener un contacto bajo por un tiempo, para no empeorar las cosas en su casa. Me explicó que vive con ellos y que tiene que aprender a manejar la situación hasta que pueda mudarse y ser independiente. Entiendo su posición, pero igual me entristeció muchísimo escucharlo. De eso ya pasaron unas 2 semanas. Desde entonces, no he tenido noticias de ninguno de los dos. He estado mandándole memes a R por Instagram cada 2 o 3 días, como hacíamos antes, pero ni siquiera los abre. Antes hablábamos a diario, compartíamos bromas. Y ahora, silencio total. No sé muy bien qué hacer a partir de aquí. Me siento decepcionado, como si todo lo que habíamos construido se hubiera desvanecido. Sé que hice lo correcto al no volver a contactar a mi madre, pero perder el vínculo con mis hermanos duele mucho más de lo que imaginé. No sé si este es el lugar adecuado para pedir consejo, pero si alguien tiene alguna idea de cómo seguir adelante con esto, realmente lo agradecería. Han pasado unos 4 meses desde mi última publicación aquí. Lo dejé todo en un punto muy bajo. Poco después de esa actualización, intenté quitarme la vida. No era la primera vez, pero de verdad creí que esa etapa había quedado atrás. Me recuperé, y ahora solo puedo decir que me alegra profundamente que aquel intento haya fallado. Por favor, si alguien que está leyendo esto ha tenido pensamientos parecidos, hablen con alguien. No se queden solos. Su vida vale. El mundo es mejor con ustedes en él. En mi cuenta anterior, mencioné que antes de que R, 19M, y J, 16M, volvieran a aparecer en mi vida, yo nunca quise tener una familia. No la necesitaba, ni la buscaba. Pero cuando llegaron, y luego se fueron, lo único en lo que podía pensar era en cómo lo había arruinado todo otra vez. Me culpé una y otra vez, me odié por estropearlo todo. Ahora, desde un lugar más estable, puedo ver que no hice nada mal, pero en ese momento, no lo sentía así. Hace poco más de 6 semanas, R volvió a contactarme. Me dijo que en su casa las cosas se habían calmado y que quería volver a hablar conmigo. Le respondí, con educación pero con firmeza, que si no estaba preparado para una relación completa y constante conmigo, no podía hacerlo. No podía pasar por otro rompimiento, aunque sé que no es la palabra correcta, pero no encuentro otra mejor. Le aclaré que si no estaba listo, no lo culparía, pero no podía seguir viviendo ese ciclo de acercamiento y abandono. Él me aseguró que estaba listo, y me prometió que, si tenía que elegir, me elegiría a mí antes que a ellos. Le pregunté cómo planeaba hacerlo, sobre todo en lo económico, y me dijo que ya lo tenía resuelto. Más tarde supe que su abuelo paterno había fallecido y les había dejado una buena cantidad de dinero tanto a él como a J. Así que empezamos de nuevo. Y fue como si el tiempo no hubiera pasado. La conexión entre nosotros volvió de inmediato. R me contó que durante las 2 semanas posteriores a nuestra ruptura, en su casa no se hablaba de otra cosa que de mí, que me llamaban egoísta, cruel, incluso malvado, que mi madre se había pasado días publicando en Facebook que no entendía cómo había criado a alguien tan horrible,
Yo no lo sabía porque hace tiempo que no reviso su perfil, aunque antes lo hacía de forma obsesiva. A veces pienso que si tuviera la energía, dejaría un comentario que dijera algo como: no criaste a una persona egoísta ni malvada, me apartaron de ti por el abuso que tú y tu marido me hicisteis vivir. Madre del año. Pero sé que no podría manejar el caos que eso provocaría. R me contó que no pensaba decirle a sus padres que estábamos hablando otra vez. Quería mudarse primero y luego cortar todo contacto con ellos, para apoyarme. Le dije que eso era su decisión, que no me importaba si les contaba o no, ni si los cortaba o no. Lo único que le pedí fue coherencia. O estaba en mi vida, o no lo estaba. Pero no quería más idas y vueltas. Desde entonces, las cosas con R han ido increíblemente bien, mejor de lo que jamás imaginé. Se ha convertido en mi mejor amigo, algo que nunca pensé que diría de un miembro de mi familia. Nos vemos seguido, hablamos todo el tiempo, y cuando estamos juntos, todo se siente correcto. Como si finalmente tuviera a alguien que me entiende y que quiere estar en mi vida sin condiciones. No sabía cuánto necesitaba eso hasta que lo tuve. Durante un tiempo R mantuvo nuestro contacto en secreto. No por esconderme, sino porque era más fácil para él. Pero de alguna forma J se enteró, y eso provocó muchos problemas en su casa. R me dijo que J se enojó muchísimo, aunque no me explicó bien qué pasó. Lo suficiente, al parecer, para que R adelantara sus planes de mudarse. Quería irse cuanto antes de que la tensión lo consumiera. J sigue sin hablarme, y honestamente, ya no espero que lo haga. He hecho las paces con eso. Ojalá algún día pueda ver más allá de la lealtad que siente por nuestros padres y entienda que yo no soy la persona que ellos pintaron. Pero también sé que puede que nunca llegue a hacerlo. No puedo controlar eso. La gente cree lo que quiere creer, y él todavía no está preparado para ver la verdad. Tal vez nunca lo esté. Lo bueno es que, a pesar de todo, nadie ha intentado impedir que R me vea. Y eso, al menos, es algo. Hoy, por fin, me siento en paz. Después de todo, estoy empezando a creer que merezco ser feliz. No sé qué traerá el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, tengo esperanza.